Seguido con Ricardo Raúl Castro Velapatiño. ¿Está el señor abogado? Ya. ¿También el procesado? ¿Está conectado? Ya. Sí, correcto, ya escuché. Bien. Corresponde la dirección de la audiencia al presidente de la Sala Penal Especial. Para fines de acreditación, nuevamente solicitamos al señor fiscal que ya... Bien, buenas tardes, señor presidente, señores jueces supremos, colega de la defensa, señor procesado. Comparece a esta audiencia por parte del Ministerio Público Alcides Mario Chenchay Castillo. Soy fiscal adjunto supremo titular de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal. Mi domicilio procesal es Avenida Bancay, cuadra 5, sin número, oficina 813, local principal del Ministerio Público. Me encuentro inscrito como abogado con el número 18.884 y me encuentro hábil para ejercer la profesión. Gracias, señor abogado de la defensa. Señor presidente, señores jueces supremos, señor representante del Ministerio Público, presentes todos, en representación de Ricardo Raúl Castro Velapatiño, abogado defensor Omar José Hernández Umire, con registro CAL 61796, señalando como correo de contacto en omarhernandez.hu@gmail.com, número de contacto en el 951-296-482, domicilio procesal en la casilla de notificaciones del Colegio de Abogados de Lima en 2610. Gracias, señor abogado. Señor relator, de cuenta de un resumen de los motivos de la apelación. Resolución número 2, Lima, 3 de marzo del 2016. Al momento de interponerse la solicitud de cesación de prisión preventiva, el abogado defensor del encausado Castro Velapatiño señala lo siguiente: que han desaparecido los graves y fundados elementos de convicción que fueron considerados para respaldar la hipótesis fáctica respecto a la declaración de atipicidad por haber recibido pasajes aéreos del Grupo Orellana. La única imputación por la que se le investiga válidamente es por el delito de asociación ilícita. La valoración inicial sobre la prognosis de la pena ya no es válida. Si bien se le imputan otros hechos fácticos como delito de cohecho pasivo, uno es atípico y otro carece de sustento probatorio. La entidad conviccional de las nuevas ventajas imputadas es mínima, toda vez que es una transacción comercial entre dos personas distintas a su patrocinado. No puede existir concurso ideal entre el delito de prevaricato y el cohecho pasivo específico. Pronunciamiento judicial. Los motivos que determinaron la imposición de la prisión preventiva se encuentran claramente mencionados y evaluados por el juez de investigación preparatoria y la Sala Penal Especial. El periculum in mora y la prognosis de pena se determinaron en función de la atribución múltiple de delitos, asociación ilícita, cohecho pasivo, a lo cual se le ha sumado el de prevaricato, donde las penas mínimas son superiores en grado a los 4 años, máxime si no se atribuye que las acciones criminosas han sido expuestas bajo un concurso real de delitos, por lo cual las penas se sumarían, además de la existencia del factor gravedad de pena por la magnitud del daño causado. Si bien el juzgado de investigación preparatoria declaró fundada la excepción de improcedencia de acción, la imputación por el delito de cohecho pasivo específico se encuentra aún vigente. No corresponde por esta vía determinar si el nuevo cargo surgido como consecuencia del desarrollo de la investigación es también atípico o carece de sustento probatorio. Tales cuestionamientos deben realizarse en la vía legal pertinente. La imputación por el delito de cohecho pasivo específico se mantiene, fundamentando la alta prognosis de pena vinculada al peligro procesal, por lo que declararon fundada la solicitud de prisión preventiva. Asimismo, la defensa del investigado interpone el recurso de apelación señalando lo siguiente: sostuvo a través de la interposición de la excepción de improcedencia de acción la atipicidad de la conducta atribuida al procesado calificada como hecho pasivo específico. Todos aquellos elementos de convicción que fueron considerados graves y fundados para respaldar la hipótesis fáctica calificadas como constitutivas del delito de cohecho pasivo propio deben ser dejadas de lado, ya que han sido descartados a través de la resolución que declaró fundada la excepción de improcedencia de acción. El acuo manifiesta que nuestro argumento respecto a la realización conviccional generada como consecuencia de una excepción de improcedencia de acción no es de recibo,
pues si bien aquella ventaja de pasajes aéreos ya no se investiga, si no hay otra cosa que mantiene la imputación por cohecho pasivo específico, restringiendo su verificación si hay o no imputación y no así a evaluar si existe entidad conviccional, afirmando que la incriminación se ha agravado tan solo porque se ha acumulado una imputación por prevaricato, motivo por el que solicita revocar la resolución impugnada. Eso es todo, señor. Como el recurso lo trae el señor representante de la defensa, le damos en primer lugar el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Esta defensa técnica viene a solicitar a este honorable sala de apelaciones se declare fundada la apelación interpuesta y se revoque la resolución emitida por el ACUO que declara infundada la solicitud de cesación de prisión preventiva en beneficio de mi patrocinado Ricardo Raúl Castro Velapatiño. Tengo que hacer unos antecedentes previos para entender ciertamente y de manera integral cuál es el propósito y cuál es la razón de este nuevo cese de prisión preventiva. Señores magistrados, con ocasión de un requerimiento fiscal de prisión preventiva, el ACUO, el Juez Supremo de Investigación Preparatoria, emitió auto de prisión preventiva contra mi patrocinado de fecha 8 de mayo del 2015. El soporte fáctico, fiscal y también judicial era que mi patrocinado habría condicionado las funciones propias en su calidad de juez mixto del juzgado de Yarinacocha con ocasión de la entrega de un pasaje aéreo. Nosotros desde la primera audiencia advertimos que esa imputación era atípica, no fue de recibo por el ACUO ni por el voto mayoritario de esta sala de apelaciones. Con posterioridad a ello, nosotros hemos planteado una excepción de improcedencia de acción contra ese hecho. ¿Y cuál era el fundamento jurídico, señores magistrados? Que aquel pasaje era de mayo del 2013, que mi patrocinado fue designado como juez en agosto del mismo año y conocido la causa por 363-2013 de la que era parte la empresa Ambrose Global en septiembre del mismo año. Evidenciamos pues que había una desvinculación cronológica que echaba por tierra esa vinculación funcional que es elemento sustancial del tipo penal imputado, cohecho pasivo específico. Señores magistrados, el mismo juez que dictó prisión preventiva por ese fundamento fáctico, con posterioridad reconoce que esa conducta es atípica. He ahí la arbitrariedad que sustenta el cese de prisión preventiva. A mi patrocinado se le dictó prisión preventiva por una conducta atípica, que fue argumento de la defensa desde los inicios de esta investigación y desde nuestra comparecencia al Juzgado Supremo de Investigación Preparatorio y a esta sala de apelaciones. Nosotros inmediatamente planteamos un cese de prisión preventiva y el argumento de Fiscalía era que aquel auto que declaraba fundada la excepción de improcedencia de acción había sido recurrido y por lo tanto no surtía efectos. Hoy por hoy, señores magistrados, esa excepción de improcedencia de acción fue confirmada por esta sala de apelaciones, por lo que ese argumento ya no es de recibo. Señores magistrados, ante la contundencia de aquel argumento que acarreaba la tipicidad de esa imputación que sustentó la prisión preventiva contra mi patrocinado, Fiscalía, 2 días antes de la audiencia de primer grado de excepción de improcedencia de acción, emitió la disposición del 12 de noviembre del 2015, en la que precisaba, entre comillas, aquellas ventajas. Ya no solamente era un pasaje aéreo, sino que además nos dijo de manera muy imaginaria que un señor Mike le depositó $6.000 al señor Torrejón Guevara y que Torrejón Guevara, de manera muy misteriosa, se lo habría dado a Castro Velapatiño. Y por lo que ellos o Fiscalía sostiene que la imputación de cohecho
sigue vigente. El juzgado ha tomado aquella posición. Nos dice que el cohecho no se ha desvirtuado. Y lo que nosotros argumentamos como argumento del cese de prisión preventiva era que la entidad conviccional de los pasajes aéreos no se puede equiparar a esta nueva imputación que, presa del desespero y del apuro de la Fiscalía, en una suerte de corriente totalmente inquisitiva, emitió. ¿Cuáles eran los elementos de convicción para respaldar la tesis del pasaje? Que el pasaje estaba a nombre de mi patrocinado, que el AN informó que efectivamente viajó mi patrocinado, que había un correo electrónico donde le daban cuenta de ese pasaje. Y todo eso fue recogido en el auto de prisión preventiva. Doctor, un momentito. A ver, en el tema del pasaje, ya ese es un tema que lo hemos abordado y como usted mismo señala, hemos tenido una audiencia donde hemos, luego de haber escuchado los argumentos de la Fiscalía y de la Defensa, esta Sala Penal Especial ha confirmado la excepción de improcedencia de acción respecto exclusivamente al tema del pasaje que habría sido el sustento del delito de cohecho pasivo específico. Pero en aquella oportunidad también ya la Fiscalía, digamos, adelantó que habrían otras conductas compatibles con el cohecho, como usted dice, unas entregas de dólares, qué sé yo. Respecto a esa otra, digamos, imputación adicional que no apareció inicialmente, más que solo los pasajes, quisiera que por ahí usted abordara si hay o no hay para, digamos, decir que no se ha desvanecido el tema del cohecho, que fue el principal, digamos, delito por el cual se estableció el tema digamos, del pronóstico de pena mayor a los 4 años, porque bueno, el tema eso que a veces la etiqueta de acción ilícita para delinquir, bueno, ya eso también está presente. Pero también en aquella oportunidad se mencionó que se iba a también incriminar el delito de prevaricato. La Fiscalía ya ha ampliado, digamos, su disposición de investigación preparatoria por el tema también de prevaricato, con lo cual habrían cuántos delitos actualmente, digamos, objeto de investigación. Y sobre esa base ya luego usted, digamos, sigue manifestando el tema de la cesación, su pretensión de cesación. Ya no hablemos mucho ya del tema de los pasajes, porque eso ya está resuelto. Sí, señor presidente. Muchas gracias por la precisión que se hace. Lo hacía con el propósito de evidenciar que la entidad e intensidad conviccional de aquella primera imputación que sustentó la prisión preventiva ya no existe respecto a esta nueva imputación. Y precisamente ¿por qué? Porque esta imputación ha sido realizada de manera desesperada por la Fiscalía. No tiene ningún elemento de convicción que la respalde. Solamente he visto que invocan el informe de inteligencia financiera, pero ahí viene algo importante. Este informe de inteligencia financiera da cuenta de 3 depósitos entre el señor Mike y el imputado Torrejón Guevara. Y aquí viene algo más interesante todavía. Cuando Fiscalía recibe la declaración del imputado Torrejón Guevara, no le pregunta absolutamente nada de estos $6.000 que ahora vincula a Castro Vela Patiño. Nosotros no entendemos por qué Fiscalía sostiene que ese depósito realizado a Torrejón Guevara finalmente tuvo por destino Castro Vela Patiño. Fiscalía nunca lo ha precisado y ni siquiera le ha preguntado a Torrejón Guevara, lo cual verdaderamente llama la atención. Señores magistrados, he estado revisando todos los pronunciamientos que han habido con ocasión de esta investigación preparatoria y me sorprende, por ejemplo, que no se tomen como elementos de convicción las declaraciones de los imputados. ¿Y eso qué acarrea? Que las declaraciones, se toma de declaraciones, la manifestación del derecho de defensa que realiza cada uno de los imputados no se toma en cuenta. ¿Y esto por qué es importante y por qué lo traigo a cuento a este incidente? Porque a mi patrocinado, pese a haber una nueva imputación, precisada entre comillas, hasta ahora no se dispone la toma de declaración para que haga los descargos respecto a esta nueva imputación. Y es que Castro Vela Patiño se encuentra encerrado a esperar que Fiscalía programe una declaración y lo mantienen en prisión preventiva. Señores magistrados, nosotros hemos venido observando algo que quizá ha sido culpa mía por no saberlo explicar en primera instancia.
Nosotros decimos que la imputación que se realiza por prevaricato, en principio, no ha sido ampliada. No hay ampliación en esta investigación preparatoria. Lo que hubo ha sido una acumulación, más no se ampliaron delitos. Se acumuló una investigación que venía por prevaricato. ¿Y por qué se acumuló? Porque tiene el mismo soporte que sustenta el cohecho. Entonces, lo que nosotros hemos planteado es lo siguiente. Sabemos que son delitos independientes, pero lo que evidenciamos es lo siguiente. Si Fiscalía en el futuro apostara por cohecho pasivo propio o específico, no podría ir por prevaricato. Por eso que esa aseguración formal que se realiza de que no ha disminuido ni se ha relativizado, sino que se ha agravado, es totalmente desconocida por el derecho. Fiscalía está investigando dos delitos y en su momento tendrá que apostar por uno o por el otro. No hay fundamento ni razón para que en una ocasión vaya por los dos. Está investigando de manera paralela. Esa incertidumbre fiscal no puede perjudicar a mi patrocinado, señor magistrado. Se ha dicho algo muy cierto que nosotros venimos reconociendo y advirtiendo de manera persistente. Fiscalía está acostumbrada a las modas. Existen modas dentro de Fiscalía. Denuncian un delito, cogen a una pluralidad de investigados y ya está. Tienen asociación ilícita e invocan la circular y ya está, pues, la prisión preventiva. La provisionalidad, excepcionalidad y varialidad, principios rectores de la prisión preventiva, no existe para el Ministerio Público. Y quien paga los platos rotos son los investigados. En este caso, mi patrocinado. Señor magistrado, ¿qué ha hecho el señor juez supremo de investigación preparatoria? Disculpen. Como salió los pasajes, ahora hay los 6.000. Entonces sale uno, entra otro, ya tengo cohecho. ¿Sigue vigente el cohecho? La pregunta es, ¿sigue vigente con la misma intensidad conviccional? Definitivamente no. Esa es una verdad inexorable que el Ministerio Público, bajo ningún supuesto, podrá rebatir. Señores magistrados, advertimos algo más contundente aún. El cese de prisión preventiva y eventualmente las prisiones preventivas se dictan, se evalúan, se analizan jurídicamente en base a características personales de los investigados. Mi patrocinado no es un investigado cualquiera. Mi patrocinado desde un inicio conocía y sabía por su instrucción jurídica que la conducta que le imputaban era típica. Se dictó prisión preventiva, como ya lo he enumerado tantas veces. Y él, conociendo que esa conducta era totalmente atípica, se entregó voluntariamente. Voluntariamente acató la prisión preventiva que se dictaba en su contra, teniendo pleno conocimiento que era una medida totalmente arbitraria y desapegada al derecho. Pregunta, ¿qué mayor arraigo puede demostrar un imputado si ante una conducta que no satisface sus intereses, que compromete su prestigio, la salud de su propia salud, la salud familiar, el sostén económico de su familia, los estudios de sus hijos, se entrega voluntariamente? ¿Qué más prueba de arraigo? No existe. Fiscalía, este fue un argumento que lo expusimos por escrito en el cese de prisión preventiva, que lo oralizamos en audiencia. ¿Y qué ha hecho el señor juez supremo de investigación preparatoria? Nada. No ha dicho nada al respecto a la conducta procesal que ha tenido mi patrocinado. En ningún momento, y ustedes podrán revisar la resolución 2 del 3 de marzo del 2016, advierte ese punto, menos aún lo analiza. No nos dijo nada. Nosotros advertimos que mi patrocinado, aquí hay una precisión que queremos realizar, porque hemos estado revisando pronunciamientos previos. Esta defensa no ha sostenido que mi patrocinado ha sufrido un infarto cerebral en prisión. Esto lo sufrió antes. Sin embargo, él de manera periódica, a propósito de este infarto, se ha ido tratando. Este tratamiento se ha habido obstaculizado con la prisión preventiva en su contra. Y lo que nosotros advertimos a través del certificado médico 001-2016 es que él necesita, según el médico psiquiatra, según el médico, ni siquiera psiquiatra, porque no hay psiquiatría dentro del penal, necesita tratamiento psiquiátrico, neurológico
y apoyo familiar. El señor magistrado, juez supremo, que ha dicho que eso no es irrelevante para la prisión preventiva, que eso es irrelevante para el cese de prisión preventiva, que eso podría corresponder una variación de su régimen penitenciario. Y nosotros nos preguntamos, ¿y el criterio de características personales dónde queda? O sea, no importa. Este argumento tiene dos aspectos o dos perspectivas, porque si necesita un tratamiento cuando salga en libertad, si es que así ustedes lo disponen, se va a tener que tratar y no va a poder huir y no va a poder fugarse. No nos ha dicho nada al respecto el señor juez de investigación preparatoria. Otro punto, la obstaculización. Desde el inicio de la prisión preventiva, el señor juez supremo advirtió obstaculización ante la protesta de esta defensa. La obstaculización, según el requerimiento fiscal, era porque él había sido juez, conocía a personal administrativo del Poder Judicial y por lo tanto entorpecería el recabo de documentos. Ya se tomaron todas las declaraciones de los señores del Poder Judicial. Ya no hay que tomar más declaraciones del Poder Judicial. ¿Cuáles son los documentos que tienen que recabar? No existen. No nos dice nada Fiscalía. Y mi patrocinado sigue recluido. Entonces, señores magistrados, lo que nosotros evidenciamos acá es que excepción para prisión preventiva no existe. Respecto a la asociación, 1 o 2 delitos, entonces lo suelto y ya está asociación. Y fácilmente, literalmente, invoco la circular. Y mi patrocinado sigue adentro. Entonces, señores magistrados, debemos advertir algo. La prisión preventiva ha sido dictada contra todos los imputados por el plazo máximo legal. Acá no hay provisionalidad y mi patrocinado sigue esperando que se le tome la declaración. Entonces, lo que nosotros solicitamos muy respetuosamente, por cierto, es que se evalúen cuáles son los fundamentos fácticos que van en contra y si tienen un sostén conviccional, porque no basta que Fiscalía enumere delitos, enumere conductas y no tenga nada con qué respaldarlo y encierre a un investigado y que espere pues hasta que termine, hasta que finalmente dicten el sobreseguimiento, que lo vamos a conseguir definitivamente. Entonces, esta postergación que hay de la libertad va en contra de todos los principios de un Estado constitucional de derecho, donde la libertad no solamente es un derecho subjetivo, sino es un principio rector del ordenamiento jurídico que inspira la interpretación del Código Procesal. Entonces, nosotros de verdad advertimos que una y otra vez pareciera que hubiera una convicción por mantener encerrados a los investigados. Para Fiscalía es mejor la investigación en la que todos los investigados están encerrados. Y eso es erróneo. Eso no se corresponde con la naturaleza y la cosmovisión del nuevo Código Procesal Penal. Y es por ello, señores magistrados, que nosotros, a través del artículo 284, venimos y comparecemos y de manera enérgica sustentamos cada uno de los argumentos para que se dicte y se declare fundado la solicitud de cese de prisión preventiva y en su momento se declare o se ordene la comparecencia con restricciones de mi patrocinado. Mi patrocinado necesita salir para poder defenderse de manera adecuada, para volver a hacer el sostén económico, psicológico de su familia, que se ha visto mermada por esta resolución que ha sido arbitraria. Arbitrariedad que se plasma desde una verdad que es absoluta e inexorable. Castro Vela Patiño fue encerrado a través de una prisión preventiva por una conducta que luego se declaró atípica. Esa es la realidad de los hechos y se mantiene por una nueva conducta que no tiene respaldo conviccional de la misma entidad que la primera. Eso se debe evaluar. La asociación ilícita, permanencia, distribución de funciones, no existe en ningún pronunciamiento fiscal. Por lo que nosotros solicitamos se declare fundado la solicitud planteada y en su momento se dicte la comparecencia restringida contra mi patrocinado. Muchas gracias. Señor fiscal, se le concede uso la palabra recomendándole si podría referirse a un tema puntual sobre el tema del cohecho que ya fue, digamos, prácticamente desestimado, sobre el tema de los pasajes y que, digamos, elementos indiciarios existirían respecto
a otros hechos vinculados también a Cohecho, como el tema de entrega de dineros, esas cosas. Bien, señor, sobre eso, sobre ese requerimiento de información, específicamente la defensa me lo acaba de facilitar todo, así que creo que estoy exento de mayor precisión, porque un poco concedamos por hipótesis de trabajo, ya. El argumento originario de los pasajes no tiene la misma entidad conviccional, como me dice mi colega, que la imputación sobre la recepción de los $6.000 a través del señor Torrejón Guevara. Ya, asumamos que eso pudiera, tal vez, quién sabe, podría ser, acaso, ser verdad. Pero eso, señor, es del todo irrelevante para esta discusión. No es si es más o es menos, es igual virtud conviccional o no, sino si es suficiente o no para fundamentar una prisión preventiva. Y sobre eso nada ha dicho mi colega de la defensa. Simplemente se ha limitado a decir, no vale lo mismo, en su criterio, que los elementos que había originariamente sobre el tema de los pasajes. Y vuelvo a decir, ya, concedamos que eso es cierto, por hipótesis. Ya, pero el tema, repito, no es más, menos, no es un tema absoluto, o sea, no es, por hacer una equiparación aritmética, no es, digamos, que el tema de los pasajes valía 700 puntos conviccionales y este solo vale pues, 300, no ese es el tema. El tema es, lo que hay es suficiente para fundamentar, y sobre eso, repito, mi colega no ha dicho absolutamente nada. Por lo tanto, creo que está concediendo que ya, asumiendo que sea de menos entidad conviccional, es suficiente, porque no ha refutado específicamente ese tema. Ahora, sobre el tema de que la imputación sobre el señor Torrejón Guevara, que habría recibido del señor Mike $6.000 y que se lo habría dado al señor Castro Vela Patiño, se está aduciendo un argumento de investigación acabada. Y hay dos temas de investigación acabada que no concurren. La investigación no ha acabado. Entonces, al momento en que se tomó la declaración original, el señor Torrejón Guevara no se tenía todavía el conocimiento de este traslado de dinero, que digamos esta noticia llegó después, y eso es lo que justificaría que no se le haya hecho esas preguntas. Sobre el tema de que al imputado no se le ha tomado su declaración al respecto, bueno, no solamente está el tema de que la investigación no está acabada, sino un tema muy importante que ha sido señalado por este Ministerio Público en varias ocasiones. Es el principio señalado en el artículo 174 del texto único ordenado del Código Procesal Civil, que quien aduce algún vicio en el proceso debe decir cuál fue la defensa que no pudo arguir. Y bueno, sobre eso tampoco mi colega ha dicho absolutamente nada. Es decir, reclama que sería una omisión, que no haya habido una ampliación de la declaración del imputado. Pero en primer lugar, la declaración del imputado, la declaración ampliatoria del imputado es una potestad del imputado. Entonces, si tuviera algo que decir, bueno, hubiera podido solicitarla. Hasta donde he alcanzado a escuchar de sus alegatos, nunca lo ha pedido. Y en segundo lugar, corroborando esta ausencia que acabo de señalar, no nos dice qué podría haber dicho, ¿no? Qué podría haber argumentado, qué podría haber refutado al respecto. Entonces, esta ausencia de una investigación que todavía no está terminada, pasa a ser una mera alegación vacía, pues, porque no se nos dice específicamente qué argumento, qué idea, qué aporte, qué información podría haber variado sustancialmente el panorama de las cosas. En otro orden de cosas, el tema del prevaricato versus el cohecho que aduce el abogado, no podrían llevarse a juicio juntos. Bueno, el asunto es que se trata de dos órdenes de cosas totalmente distintos. El prevaricato es resolver en contra de la ley, independientemente cuál haya sido el motivo por el cual se haya resuelto en contra de la ley, y el cohecho va específicamente a un motivo en específico,
el haber recibido una preventa. Entonces, no hay, en términos absolutos, de repente en algunos supuestos específicos podría haber cierta incompatibilidad, pero no es que sean, digamos, opuestos por naturaleza en su índole, en su naturaleza jurídica. Sobre que el señor se haya entregado es signo de un enorme arraigo. ¿Qué más arraigo que haberse entregado voluntariamente? Bueno, debemos revisar la resolución que impone la prisión preventiva, la del 8 de mayo del 2015, no se basa en ninguna parte sobre falta de arraigo. O sea, ninguno de los argumentos para dar la prisión es falta de arraigo. Entonces, por lo tanto, que aquí la defensa nos venga a traer la refutación de un argumento que nunca se ha usado, es realmente irrelevante, o sea, no viene al caso. Es de señalar que no es que el imputado escoge cuáles son los argumentos de peligro procesal que a mí más me gustan y a los que más me gustan, eso los refuto. No, se trata de refutar los argumentos de peligro que se han usado en la resolución y no ha sido este el caso. Sobre el tema de necesitar un tratamiento, bueno, en primer lugar, habría que señalar un tema de derecho positivo. No está previsto como causal del cese la necesidad de hacerse un tratamiento. Y en segundo lugar, es un hecho de público conocimiento el nivel de estrés que se genera a propósito de un encarcelamiento es lo bastante alto para que acaso todos o casi todos, las personas que están procesadas y detenidas necesiten un tratamiento. Entonces, si la necesidad de un tratamiento fuera a justificar la liberación de las personas, no habría, creo, nadie en cárcel y por lo tanto creo que este argumento no es de recibo. O sea, el tratamiento tendría que realizarse en todo caso, si fuera necesario, dentro del establecimiento. Y eso sí es un derecho que no se le va a negar en lo absoluto al procesado, si es que fuera el caso. Sobre el tema del peligro de obstaculización, que sí es uno de los argumentos usados en la resolución del 8 de mayo, a diferencia del arraigo, que no lo es, ha olvidado una cosa muy importante, mi distinguido colega, es el tema de que estamos en investigación preparatoria. Y la investigación preparatoria no es el único supuesto de la declaración de un testigo. Hay otra fase que se abre como posibilidad y es el juicio oral. Así como el señor abogado está convencido de que se va a sobreseer, bueno, el Ministerio Público no tiene esa convicción y se abre la posibilidad de que en algún momento del futuro vaya a haber un juicio oral y por lo tanto la declaración de estas personas no se puede en principio sustituir, dado que el artículo 383 del Código tiene supuestos muy claros y muy tasados sobre cuándo se puede sustituir, y aún incluso en ese supuesto la sustitución para el criterio de algunos magistrados no tiene el mismo peso, el mismo valor que la declaración directa del testigo en el juicio oral. Entonces, por lo tanto, que se haya ya desvanecido porque en fase de investigación se haya tomado la declaración de estas personas, no tiene materia para ser objeto de recepción en este pedido. Y por último, dice el señor que necesita estar en libertad para defenderse y para ser un sostén económico de su familia. Sobre esto creo que hay una enorme modestia de parte de mi colega. Creo que mi colega está haciendo una magnífica defensa de su patrocinado y esto evidencia pues, que no es necesario, no es indispensable. Tan magnífica y tan bien estructurada defensa evidencia que no tiene que salir el señor procesado para poder defenderse. Tiene un excelente abogado que va a poder arguir y presentar todo lo que corresponda al derecho y el interés del señor procesado. Y por supuesto que la necesidad de ser un sostén económico para su familia tampoco es de recibo, porque bajo esa lógica y empatando con un argumento anterior, bueno, todos los procesados detenidos estarían libres, porque creo que todos o casi todos necesitan ser el sustento económico de sus familias. Razón por la cual el Ministerio Público solicita se declare infundada la apelación y se confirme la resolución venida en grado. Doctora Cides Chinchay, a ver,
Quien le habla considera que la regla debería ser, primero te investigo y luego te detengo, pero como ahora se han invertido las cosas, primero te detengo y luego te investigo, no será una suerte de obligación del Ministerio Público que estando ya detenida una persona, tenga una suerte de obligación de acelerar las investigaciones que están pendientes, porque imagínense si conforme dice la defensa, hasta ahora no le toman declaración al imputado respecto a ese nuevo hecho que sustentaría el cohecho, que sería un presunto pago de algo de los $6.000, donde el que recibió no lo ha mencionado, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, y con el tiempo, ¿cuántos meses está detenido? Desde el 14 de mayo y la nueva imputación es del 12 de noviembre. Entonces, pese al tiempo transcurrido que todavía no se le haya tomado su declaración, siendo la investigación responsabilidad del fiscal, ¿no? Porque estamos en investigación preparatoria a cargo del fiscal, y eso ya no es omisión del juez instructor, que ya no existe ahora, sino es responsabilidad del fiscal. Estando una persona detenida, creo que es un derecho de esa persona que por el mismo hecho que está detenido, pues las diligencias programadas, pues por lo menos se realicen con mayor prontitud, porque usted dice, no, que en todo caso él debía pedir, pero eso me parece que no hay necesidad que lo pida, eso debería ser obligación del Ministerio Público, el avanzar en la investigación, porque cuando se plantea un plazo de la investigación, ese es el plazo máximo, pero tranquilamente puede lograrse los fines de la investigación en un menor tiempo. Sobre eso, señor fiscal. Y por otro lado, sobre el tema, pues del tema del cohecho, prácticamente estamos igual que la vez pasada. No hay un elemento probatorio o mínimo respecto al cohecho, porque el tema de los pasajes eso ya desapareció. Sí, bueno, señor, recordemos que estamos en una audiencia de apelación. Entonces, por lo tanto, la evaluación de los argumentos del cohecho no se están tomando ab initio, ¿no? O sea, no es una primera instancia que va a evaluar si es que hay o no hay, sino que lo que estamos haciendo es una revisión en segunda instancia. Entonces, sobre esto, yo me permito solicitar al colegiado que tenga esto presente al momento de resolver, o sea, que no se vuelvan una nueva primera instancia. No, esto no es una primera instancia, esto es una segunda instancia, ¿no? Entonces, por lo tanto, tanto un apelatum quantum devolutum, ¿no? O sea, hay que trabajar sobre la materia de lo que ha sido impugnado y dando a entender, pues, o dando por sobreentendido que todo aquello que no sea impugnado, refutado, entonces se entiende que está firme. Ese es un punto. Por lo tanto, ese tema de si el paso del señor Maica, el señor Torrejón Guevara, el señor Castro Velapatiño, tiene suficientes o no elementos, esto tendría que haber sido plasmado en un argumento de apelación, porque estamos en segunda instancia. Esto no es otra primera instancia, y eso creo que es muy importante para mantener la seguridad jurídica y la majestad de la cosa juzgada. Entonces, sobre el otro tema, señor, su primer pedido de precisión, volvemos a aducir, recordemos, y ya está establecido por doctrina bastante constante del Tribunal Constitucional, entre otras cosas, por un caso de el señor Orellana Rengifo, una sentencia ya bastante antigua, más o menos del 2003, a propósito de las investigaciones que estuvo haciendo sobre el señor Alejandro Toledo después de su presidencia, y un caso que incluso compitió al fiscal de la primera instancia, el doctor Iván Quispe, cuando era fiscal antidrogas. El Tribunal Constitucional ha señalado ya de manera uniforme, revirtiendo una doctrina muy peligrosa, o una sentencia muy peligrosa de Cantuaria Salaverry, que dio el año 2001, una infausta sentencia, felizmente esto ya fue corregido. Y se ha precisado, de acuerdo con el orden procesal, la fase de investigación no está asignada por el principio de contradicción. De hecho, lo que se ha dicho expresamente en el caso de Iván Quispe, que fue demandado en habeas corpus por Lupe Ceballos, es todo lo contrario. O sea, llevarlo a proceso judicial es garantizar que la persona se pueda defender allí, ¿no? O sea, antes de
antes que continuar, digamos, con los elementos reunidos en la fase de investigación y sobre eso lanzar cargos, antes que eso sea un acto arbitrario, abusivo, prepotente, ¿no es cierto?, que recorta el derecho de defensa, dice el tribunal, todo lo contrario, o sea, llevarlo al proceso es garantizar su derecho a que ahí la persona se defienda, aduzca, ¿no?, y haga todas las… Doctora Alcides, con el debido respeto, pero, a ver, nosotros tenemos claro que una cosa son actos de investigación y otras cosas son actos de prueba. Los actos de investigación son en la investigación preparatoria propiamente dicha y los actos de prueba en juicio oral ante los jueces de juzgamiento o de fallo. Pero aquí lo que yo le había preguntado es por qué la Fiscalía no realiza los actos de investigación. Nadie está diciendo que haya contradicción, porque el principio de contradicción no rige justamente en los actos de investigación, pero simplemente la preocupación es por qué la Fiscalía no cumple con ese acto de investigación elemental teniéndolo preso, teniéndolo detenido. Bueno, según me está informando la Fiscalía que está llevando a cargo la investigación de primera instancia, esto está siendo objeto de justamente señalamiento, o sea, se está remitiendo una disposición que va a señalar la toma de declaración. Y vuelvo a decir, sobre si no tomarle su declaración, sobre todo para los efectos de esta apelación, que esto vulnere los derechos del procesado, bueno, no seamos más papistas que el Papa. Si mi colega de la defensa no ha dicho en ningún momento, el que no se le haya tomado su declaración sobre este tema le ha impedido presentar tales argumentos o tal información, creo que quiere decir que no considera pues la defensa que realmente, concretamente, en algo específico, esto haya supuesto alguna vulneración de la defensa, porque si no, no señalaría simplemente, no me tomaron mi declaración, sino que, repito, dentro de la lógica del 174 del Código Procesal Civil, hubiera dicho, no he podido hacer tales argumentos, no he podido refutar tal cosa, no he podido esclarecer tales temas, y no ha dicho nada sobre eso, ¿no? Entonces, si la defensa no lo está haciendo, señor, creo que no nos corresponde ni al Ministerio Público ni al órgano jurisdiccional asumir, digamos, el rol de la defensa y preguntarnos más allá de lo que la propia defensa ha querido arguir. Entonces, considera el Ministerio Público, no hay ninguna afectación de nada específico, de nada en concreto, ¿no? O sea, probablemente sí se haya omitido por el momento o se haya retrasado por la enorme carga que tiene la Fiscalía a cargo de la investigación, ese acto de investigación, pero no hay, señor, no lo ha dicho la defensa, no hay ninguna vulneración específica, concreta sobre su derecho, porque si no lo hubiera dicho, ¿cierto? El señor abogado va a hacer una réplica, pero muy breve porque ya nos hemos excedido en el tiempo previsto. La verdad es que yo no comprendo si el señor fiscal aquí está de manera incidental o accidental. Él, por ejemplo, nos ha dicho que no es objeto de esta apelación si hay una intensidad conviccional distinta a la de los pasajes con esta nueva imputación. Parece que no ha leído la resolución de primer grado, en donde dice que son equiparadas. No la ha leído, creo. También nos dice que cuando se le tomó la declaración al señor Torrejón Guevara y a mi patrocinado, Fiscalía no conocía de este aporte de $6.000 que Mike le dio a Torrejón Guevara, y eso es falso, que no ha leído el informe, que ese es el problema cuando venimos sin revisar la investigación preparatoria y aquí aventuramos argumentos. Como no sabe, argumenta o saca a la luz un argumento que es totalmente desbaratable. Y yo le voy a decir por qué, porque estos aportes datan de un mismo informe, un informe que fue elaborado por la fiscal o que fue remitido a la Fiscalía Supranacional de Lavado de Activos, que está desde el inicio de esta investigación preparatoria. Es más, que motivó la autorización del fiscal de la Nación para que la Fiscalía de primera instancia emita la disposición de formalización. Entonces, lo que está diciendo el señor fiscal no es verdad, ¿verdad? Y bueno, por lealtad procesal, creo que en realidad ignora ello y no es que venga acá a mentirles. En segundo término, señor magistrado, nos dice que nosotros no hemos solicitado que se reciba la declaración de mi patrocinado y quien dirige la investigación es el señor fiscal. Entonces, desde noviembre que surte esta nueva imputación a través de una precisión, no se ha programado nada. Y se han programado otras diligencias, de personas que están libres, pero de mi patrocinado, nada. Absolutamente nada. Señor magistrado,
a quien corresponde hacer los descargos es a mi patrocinado. ¿Yo cómo voy a decir lo que él va a decir en su declaración? Eso es absurdo. Yo no puedo venir acá a declarar por mi patrocinado. Yo vengo acá a analizar los actos de investigación con los que se cuenta y que para mí evidencian que esta prisión preventiva en contra de mi patrocinado no tiene lugar. Eso es lo que he venido a sustentar. Señor magistrado, sobre la intensidad, el fiscal se allana, cree que no es argumento de la negación del cese que hemos tenido en primera instancia, eso es positivo para la defensa. Respecto a la asociación ilícita, a la moda fiscal de denunciar un cohecho, tener otros investigados y automáticamente imputar organización criminal, no ha dicho nada. Del prevaricato, no ha dicho nada. Entonces, del peligro de obstaculización, nos dice, y acá viene otro problema, por no leer la investigación preparatoria o la carpeta fiscal, nos dice, sí, ya se recibieron las declaraciones como acto de investigación, pero es probable que haya un juicio oral. Todas las declaraciones brindadas por el personal administrativo del juzgado de mi patrocinado son a favor de él, ninguna en contra. Y si no son en contra, entonces él cómo podría obstaculizar y tener un efecto negativo en juicio oral. Como no lo conoce, lo habla. Y finalmente, si bien es cierto que él no dirige la investigación preparatoria, quien se para acá es él. Bueno, quien se sienta acá es él. Quien debate conmigo es él. Quien viene a convencer a ustedes es él. Entonces, si no conoce, entonces que no venga o que se allane. Pero no vamos a pasar el pasivo fiscal al fiscal de primera instancia y eximirse de responsabilidad. Eso es evidente, señor magistrado. ¿Qué mayor arraigo que la entrega? Evidentemente pues se ha entregado. También era posibilidad fugarse, que era lo que tanto temían, y no lo ha hecho, se ha entregado. Y eso se ha valorado en el voto singular de la prisión preventiva y también de la apelación del cese de prisión preventiva que ha sido planteado anteriormente. Entonces aquí no hay ninguna actividad paternalista por la defensa. En realidad lo que nosotros evidenciamos es que la actitud paternalista que siempre ha habido por el juez de primera instancia ha sido para con el fiscal. El fiscal presenta su requerimiento fiscal, no oraliza nada, oraliza desaciertos, desatinos argumentativos, y finalmente quien ha subsanado ha sido el juez de primera instancia, y eso es propio del antiguo código, donde el fiscal ni siquiera solicitaba y automáticamente, de manera unilateral, el juez instructor le dictaba prisión preventiva, sin debate previo, sin que oralice. Hemos evidenciado... Sí. Disculpe, con todo respeto, solicitado autorización del presidente del colegiado para hacerle una pregunta. Sí, señor magistrado. Así concreta nomás. Entiendo que en este proceso ya ha habido un pedido de cesación de prisión preventiva anteriormente, ¿correcto? Que por lógica se ha denegado. Estando a la última denegatoria del cese de prisión preventiva, a la última denegatoria, ¿qué elementos de convicción nuevos se han actuado que amerite la cesación de prisión preventiva? Dado que se puede pedir en varias oportunidades. Porque si no se ha actuado ningún elemento, entonces ya habría una complicación. Y si hay nuevos elementos de convicción, ¿qué es lo que usted ataca? ¿Cuál de los requisitos sobre la suficiencia probatoria de la comisión de los delitos imputados a su patrocinado, sobre la pena probable que podría merecer en el futuro, o sencillamente porque no hay peligro procesal? ¿Cuál de ellos? Muchas gracias, señor magistrado. En principio, el primer argumento del voto mayoritario para denegar nuestra solicitud de cese de prisión preventiva fue que la excepción de improcedencia de acción se encontraba recurrida y por lo tanto, como ponía fin al proceso, en ese extremo, no podía ser valorada porque no podía tener efectos. La situación ha cambiado y los elementos de convicción no deben ser solamente valorados según el voto singular de esta sala de apelaciones como actos de investigación propiamente dichos, sino como circunstancias conviccionales. Entonces, si el argumento era, por si acaso, no ha sido confirmada la excepción que te beneficia, y ahora sí lo está, nos autoriza para poder plantear, bajo una nueva circunstancia procesal, un cese de prisión preventiva. Eso, y por ello, nosotros, yendo a la segunda pregunta del señor magistrado, nosotros evidenciamos que el primer presupuesto de la prisión preventiva no es el mismo.
Concretamente, la intensidad y la suficiencia de los graves elementos de convicción para la primera imputación no se repite para esta nueva imputación apurada realizada por el señor fiscal, que no se ha tomado... Ya, por eso, entonces, pues claro, pues si hay un voto singular no necesariamente vincula a los otros magistrados, cada uno tiene su independencia y autonomía. Por supuesto, señor magistrado. Pero entonces no hay elementos de convicción, usted está pidiendo nomás que se revise el proceso, ¿cómo está? Nosotros atendiendo a la declaratoria fundada de la excepción de improcedencia de acción que ya emitió este tribunal. No solamente eso, señor magistrado, también nosotros estamos advirtiendo que todas las declaraciones brindadas por el personal administrativo desmienten la primera imputación fiscal respecto a ciertas concesiones o autorizaciones que habrían tenido personal vinculado, según hipótesis fiscal, al clan Orellana. Pero esas declaraciones fueron hechas antes de la denegatoria de la cesación de prisión preventiva. Con posterioridad. ¿Posterioridad? Sí. Bueno. Y, señor magistrado, un último tema. Nosotros hemos adjuntado un certificado médico distinto al del cese, al primer cese, por lo que también estamos sustentando... Al peligro. El peligro de fuga, el peligro procesal no concurre, ¿no? Entonces... Eso ha sido valorado por el juez. Señor magistrado, nosotros advertimos lo siguiente: en base al principio rebus sic stantibus, estamos advirtiendo que el reexamen de la concurrencia de los presupuestos de la prisión preventiva es una obligación que se tiene que realizar de manera reiterada. Entonces, en base a ello, nosotros planteamos un cese, evidenciamos que la situación procesal no es la misma y, por lo tanto, solicitamos se declare fundado el cese de prisión. Nada más. Gracias, señor abogado. Estando presente el propio procesado, vamos a correrle traslado para que tenga que decir lo que le convenga, pero también invocándole a que no sea muy extenso, porque ya el señor abogado ha expuesto los argumentos de fondo. Le escuchamos, señor Vela Patiño. En lo que ha dicho mi abogado. Sin embargo, quiero que se tengan presente que yo tengo formación de abogado, he sido fiscal, he sido magistrado y me es indiscutible que tenga que hablar de algunos argumentos. Señores, magistrados, con respecto a los fundados y graves elementos de convicción ya se ha hablado mucho, ¿no? Y ha quedado claro que se están debilitando y están perdiendo fuerza, lo que está llevando a inferir una falta de convicción en su atribución, en el delito de cohecho. Sobre la actuación del Ministerio Público, yo realmente como ex fiscal superior penal y ex fiscal superior coordinador, realmente me siento muy dolido, por no decir tener vergüenza ajena, con todo respeto al oírlo hablar al fiscal, porque en esta investigación y en todas las investigaciones con el nuevo Código Procesal Penal, realmente el Ministerio Público en la etapa de la investigación, de acuerdo a la Constitución y su ley orgánica, quien tiene que ser un defensor de la legalidad como principal función, la toma como una secundaria y solamente está tomando la función de persecutor del delito. Y eso está atentando contra el principio de legalidad y el principio de defensa, lo que está llevando a equivocarse en sus imputaciones que hace. Y yo voy a ser muy claro en decirles, con respecto a lo que se ha dicho, dice que es intrascendente mi derecho de defensa, que no me haya defendido. No es cierto, señor. Esta investigación se inició.
¿Es posible retomar? No. Bueno, se consulta al señor abogado de la defensa si, digamos, podemos prescindir de la parte final de la intervención de su patrocinado, porque si no tendríamos que suspender la audiencia hasta otra fecha. Sí, señor magistrado, justo de estos incidentes había ya conversado con mi patrocinado y él tenía la intención que finalmente se resuelva aun cuando haya problemas. Pero precisamente este es uno de los problemas que hay cuando está preso. Si estuviera fuera, en cualquier incidente, se defendería. Ahí está la respuesta a una de las observaciones fiscales. No es lo mismo, se defiende distinto, ¿no? Ya, gracias, señor abogado. Entonces, ¿a qué horas empezamos? Bueno, esta audiencia empezó a las 1:10 y está culminando a las 14 horas y se emitirá la resolución que corresponde en el plazo previsto por la ley. Se levanta la audiencia.